la verdad que no le tenía simpatía, porque lógicamente no había dicho cosas simpáticas de mi padre. Lo que le echó el presidente fue, presencialmente ganó, donde perdió fue en el voto por correo, y muy holgadamente. Ese partido es mi debut en Champions. Es Roberto el que viene y me dice, oye, que saques de la portería. ¿Qué portería? Algo así, miro y digo, hostia, no sé qué. A partir de ese partido salió una norma de la obligatoriedad de tener porterías de reserva. Sustitutorias. Es un cambio como otro cualquiera, la reacción es impresentable, yo creo que incluso el propio Vinicius lo debe saber, y a partir de ahí algo cambia. Que haya enfrentamientos, que haya conatos suele ser habitual por lo menos una al año en cualquier vestuario. ¿Mourinho te parece la persona adecuada para tomar las riendas del equipo ahora? Le hemos cogido el gusto a esto de venir a la universidad. Debe ser porque nos rejuvenece, nos recuerda a tiempos pasados. A unos más que a otros. En mi caso, mucho más pasados que los tuyos. Pero bueno, estamos aquí en la Universidad Alfonso X el Sabio, en Madrid, en la UAX, rodeados de un gran ambiente, de alumnos top, de primer nivel. Estos alumnos podrían estar en Harvard perfectamente, en Yale, en Oxford, en Cambridge, pero si estuvieran allí se perderían eventos como el de hoy. Han venido a ver a un jugador de fútbol, porque uno es jugador siempre, que disputó más de 300 partidos en Primera División, estuvo 13 temporadas, fue campeón de Europa, hijo de un presidente del Real Madrid, fue presidente también de un club importante como el Málaga, se fue voluntariamente del Real Madrid porque le daban más palos que si se hubieran juntado Topuria y McGregor cabreados, y ha recalcado una cosa que me parece muy importante. Fue abuelo con 50 años. No, fue abuelo con 49. Con 49. Mi nieta tenía 3 años, mi nieta. 49 años. Mi nieta tiene 3 y la otra tiene señor. 1, con 49. Trabajó en la Liga, trabajó en la Federación, es uno de los artífices de que vayamos a ver en España otro mundial. Hechos los matices, ya que estamos en la universidad, que me das un aprobado por lo menos, ¿no? En la presentación. Sí, no. Aprobadito, vale. Aprobado con nota porque me ha gustado esos matices que dices, porque siempre mi figura omite muchas cosas. Debo ser que tengo mala suerte en el Real Madrid, porque siempre también me acuerdo cuando se ganó la 7ª Copa Europa, cuando Miñato vino a dedicar el gol y cuando nos vamos a abrazar, la imagen desaparece. No hagas spoiler, vamos a hablar de eso. Vale, vamos paso por paso. Vamos a hablar de eso, pero yo te quería preguntar algo. Ahora mismo a Fernando Sanz le conocen como el jugador que ganó la 7ª, sigue siendo el hijo de Lorenzo, ahora eres el abuelo. ¿O eres el comentarista del Chiringuito? Soy el comentarista del Chiringuito. Me lo temía. Soy el del Chiringuito. Soy el del Chiringuito, ¿no? Plus, también todo esto que dices, pero ahora, lógicamente, es lo que está más... Bueno, lo que la gente ve, lo que la gente consume, pues es lo del Chiringuito, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, saben de que, bueno, jugué al fútbol, no saben si mucho, si poco... Ni cómo. Pero sigo teniendo mis haters esto de siempre. No, a ver, enchufado. Lo de enchufado lo tengo ya hasta... Tengo 52 años y me siguen diciendo enchufado, imagínate. Bueno, con lo cual es que es una... Bueno, pero eso ya se ha suavizado mucho, ¿no? Porque... bueno, tú recordarás, en esa época, entrenamientos de Real Madrid, venían 3.000, 4.000 personas y eso era un suplicio. El tú recordarás es también recordar que yo soy más viejo. Sí, aunque no es abuelo, pero sí, somos casi. Clemen lleva una semana estudiando sobre ti, creo que sabe de tu vida más que tú mismo, pero antes de que empiece, quiero preguntarte por una cosa. Tu foto de WhatsApp no es de tus nietas, ni de tus hijos, ni tuya, es de tu padre, levantando... Creo que es la 7ª, ¿no? La 7ª. Sí, la 7ª. Pues digo la 7ª porque ganó también la 8ª. Imagino que lo echas mucho de menos, ¿no? Sí, sobre todo, lo he dicho muchas veces, yo mi época en el Real Madrid, yo me tiré en el Real Madrid 16 años, llegué antes que mi padre. Yo llegué con 9 años, pasé por todas las categorías inferiores del Real Madrid, en casi todas era capitán, porque bueno, tenía un carácter especial. No es que fuese un jugador talentoso, porque yo reconozco que no soy un jugador talentoso, pero soy un jugador que se dejaba el alma. Llegaba el primero, me iba el último, no escatimaban absolutamente nada y a base de esfuerzo, lucha y sacrificio llegué a conseguir todo lo que un chico quiere conseguir en el mundo del fútbol, ¿no? Y yo en esa época, la última época de Real Madrid, cuando ya mi padre accede a la presidencia, es una época muy difícil para mí, muy difícil porque estar en el primer equipo en los años 90, viniendo de la cantera no es como ahora, que está todo el mundo deseando que aparezcan canteranos, ¿no? En aquella época era muy común y éramos pues por momentos criticados, ¿no? Porque si no se esperaba de ti pues lo que fuese, pues te machacaban, ¿no? Entonces, esos últimos 4 años y medio que mi padre estuvo en el Madrid, estuvo 5, yo estuve con él 3 y medio, 4, porque yo me fui un año antes porque estaba ya que no quería seguir, fueron muy duros y echo de menos el haber disfrutado más con él, porque yo como en aquella época tenía la inmadurez de un chico de 20, 21 años, pues yo pensaba, digo, bueno, para que no digan nada, pues yo si el presidente está aquí, yo me voy a esta esquina. Si el presidente va por allí, yo me voy por el otro lado. Si el presidente se pone aquí, yo me pongo al lado contrario. Con lo cual le evitaba.
Mira qué estupidez. Sí, sí. Y entonces ahora eso lo echo mucho de menos. El haber estado más con él, el haber hablado sin ningún miedo a que nadie dijese nada. Lo que pasa es que bueno, era una época muy, muy difícil para mí porque bueno, me creaba estos temores, intentaba evitarlo. Yo también me casé muy pronto, me fui de casa muy pronto, con lo cual prácticamente no nos vimos. Y luego me fui al Málaga y ya pues nos veíamos menos, ¿no? Pero durante el Madrid, momentos tan bonitos como haber conseguido una Copa Europa, una Liga, una Intercontinental, no haberlo disfrutado más. Porque pensaba que, bueno, que a lo mejor la gente pensaría que lo que sí que decían por hacer daño, cuando yo había llegado por mis méritos, ¿no? Y de hecho, bueno, luego hice mucha carrera en el mundo del fútbol, ¿no? Porque si tú no vales para el fútbol, no estás más de 300 partidos, no eres el capitán del Málaga, no te conviertes en jugador como partido de historia del Málaga en Primera División, hasta que, bueno, después del tiempo me han pasado otros jugadores, no consigues lo que has conseguido, no juegas una final de Intertoto, no juegas una semifinal de la Champions, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí echo de menos eso. Con las ganas que tiene Fernando de hablar y los temas que tenemos nosotros que tratar, ¿dais cena aquí, Silvia? ¿A qué hora se cierra esto? Sí, no. Teníamos claro que se nos iba a ir largo, o sea que vamos a empezar este túnel del tiempo. Estabas hablando ahora un poco de que echabas de menos a tu padre y esos momentos de disfrutarlos más. Yo voy más atrás, a tu infancia. Si te digo infancia, ¿cuáles son los recuerdos que te vienen a la cabeza? Pues yo la verdad que para la memoria soy complicado. Mi memoria no se va tan atrás. Pero sí, a ver, me recuerdo, pues lógicamente, en mi casa somos 5 hermanos. Somos los 3 primeros chicos, luego son 2 chicas, y los 3 chicos estamos todo el día pues, haciendo el bestia. Nos veamos, mi hermano mayor Lorenzo tiene 54, mi hermano Paco tiene 53, yo tengo 52, mi hermana tiene creo que 50 o 51, y mi otra hermana pequeña tiene 49, con lo cual estamos todos seguidos. Con lo cual los amigos de uno son los amigos de todos prácticamente, ¿no? Por cercanía en la edad. Y nosotros estábamos todo el día, recuerdo, de bajar al parque, jugar al fútbol regateado, que se decía. En aquel entonces se ponía un portero, tiraba el balón para atrás y entre los otros dos a intentar... El gol regañado o algo así. Sí. Y pegarnos unas palizas y desde que somos muy chiquititos estamos compitiendo, porque competimos los unos con los otros. Y la verdad tengo recuerdo de haberlo pasado muy bien, porque ha sido una familia numerosa, todos nos llevamos de maravilla. Yo por eso también he formado una familia numerosa, ¿no? Porque me lo pasé tan bien y disfruté tanto que quería también que mis hijos pues viviesen lo que yo viví de joven, ¿no? Y bueno, muchos recuerdos también de ir al campo con mi padre y con mis hermanos, de las remontadas de la Copa de la UEFA, que ahí fue cuando me enamoré del Real Madrid, que son la pasada, de enseguida pues decir que quería entrar en el Real Madrid, de hacerme la prueba en el Real Madrid con 9 añitos. Me acuerdo de ir allí a la Ciudad Deportiva, la antigua Ciudad Deportiva. A las Torres. ¿Dónde están las Torres? ¿Dónde están las Torres? Correcto, donde están las Torres. Ir allí a hacer la prueba, me acuerdo con los nervios, eso sí que me acuerdo, los nervios de que te vas a hacer la prueba en el Madrid. Había muchísimos niños ahí, te iban llamando, entrabas al vestuario, te daban una equipación, salías a jugar, jugabas el partido y luego la emoción de saber si te habían cogido o no. Recibir la carta que te habían cogido, entrar en el equipo Juliá, porque en aquel entonces entrabas a un torneo social que se jugaba los sábados. Y entré a formar parte del Juliá y empecé a jugar en el Juliá y de ahí de ese torneo social cogían los mejores o los que pensaban que eran los mejores para empezar a entrenar ya en el primer equipo, bueno, en los equipos inferiores del Real Madrid, que en aquel entonces empezaba con 9 añitos y con 9 añitos yo ya empecé en el Real Madrid. Y de ahí toda la carrera. En tu casa, si no eres deportista de élite, te echan de la familia. Claro, tu hermano Lorenzo, el mayor, jugador de baloncesto y luego director de la sección también. Paco, jugador de élite. Tú también. Tu cuñado Michel Salgado, ¿qué vamos a decir? Tu sobrino, el hijo de Michel, también. Hasta tu yerno. Tienes un yerno que es el delantero centro del Rayo Majadahonda. El Rayo Majadahonda, que ha sido el máximo goleador del grupo, del equipo y que han ascendido a Primera Ref, con lo cual muy contentos. Que le ha captado Jorge Méndez. Sí. De todo se entera uno. Está David enterado de todo. Eso es que es bueno, eso es que es bueno. Eso es que, no, para estar con Méndez tienes que ser de los mejores, está claro. Y bueno, y luego también para más Inri, mi hermana Diana se casó con mi cuñado Luis, que estuvo conmigo de director general en el Málaga, luego estuvo también el director general mucho tiempo en el Rayo Vallecano, con lo cual muy vinculados al fútbol todos. Y os habéis olvidado de tu padre, que era portero, ¿no? Sí, bueno, eso decía él. Pero a ver, primero no teníamos ninguna constancia más que un par de fotos en el Porta Bonita. Tenía pinta, porque era grande así. Sí, como era grande, pero bueno, tenía el físico de grande, pero luego siempre, pues esa época físicamente no se cuidaban como a lo mejor nos cuidamos ahora. También es cierto que a mi padre le veíamos muy poco, porque mi padre, yo recuerdo salir por la puerta para ir al colegio, volver y mi padre no aparecer porque seguía trabajando hasta las 10, 11 de la noche.
que luego la gente se piensa que todo esto es gratis, ¿no? Mi padre viene de una familia muy, muy humilde. Bueno, siempre cuento la anécdota, ¿no? Y la gente se queda sorprendido, ¿no? Mi padre era aguador. Mi padre cuando era pequeño, no sé si serían 5 o 6 años, no recuerdo, iba al Bernabéu con su abuela a vender agua. Y lo curioso es que luego, después de 50 años, esa persona que estaba ahí vendiendo agua, convertirse luego en presidente del Real Madrid, con lo cual, imagínate, es una historia de superación que la ha resumido, ¿no? La ha resumido 50 años de golpe, pero bueno, que tuvo que trabajar muchísimo para sacar adelante una familia. Eran 11 o 12 hermanos, era la mayor de todos, y bueno, era muy, muy, muy humilde, ¿no? Y entonces empezó de cero y al final pues montó lo que montó. Todos habéis tenido un montón de hijos. O sea, las cenas de Nochebuena y Nochevieja en tu Mi casa deben ser la mi bomba. padre y mi madre, 17 nietos. Bueno, Era el número de suerte de mi padre y mira, al final 17 nietos. conozco quién os ganaba, que es la presidenta del radio, Teresa Rivero, con Ruiz Mateos. ¿Pero cuántos hijos eran ellos? Ellos eran, creo, 13 hijos. 13, que me 13 suena, hijos. sí. Claro, 13 hijos, nosotros somos 5 hijos. Claro. Claro, hijos, pero nietos tienen que ser aquellos Claro, ya... eran del Opus. La última vez que yo recuerdo, porque siempre le preguntaba de la Morena Se cada actualizaba, poco ¿no? tiempo, iban como 50 y tantos nietos. Claro. O sea, No, una locura. nosotros, la verdad que bueno, se llevan todos fenomenal, los primos, y la verdad que cuando nos juntamos todos es una pasada. Da para montar un partido de fútbol. Bueno, el fútbol americano, casi. y mi madre ahora, que también es bisabuela, claro. Claro, es Claro, verdad. tiene 17 nietos y 2 bisnietas. Joder. Debe tener un presupuesto para los regalos de Navidad y los cumpleaños que no veas. No, ya lo que hacemos es directamente, pues eso, a los que son directos que regalen, el resto Sí. les felicita y ya está, porque si no, lógicamente, Es los una presupuestos locura. se van por las nubes. Entraste con 9 años en el Madrid y a los 11 hay un suceso que no sé si cambia algo tu vida, desde luego la de tu padre sí, que es entrar en la directiva del Madrid, ¿no? Sí, entró él creo que fue en el 85, entró él. Tú tenías 11 años. Sí, por eso. Yo entré en el 83 en el Madrid y él entró pues entonces en el 85. Creo que Sí, entró con sí, Ramón sí, Mendoza sí, en la sí, Junta sí. Directiva. Y bueno, pues a partir de ahí sí, efectivamente cambian mucho las cosas, porque de ir a los campos y que no pasaba nada, a ir a los campos y que me dijesen de todo. ¿Ya te lo decían cuando Sí, hombre, solo por estar en la directiva? Yo desde... No, porque enseguida se convirtió... Bueno, no sé si se convirtió en vicepresidente, pero era un Sí, directivo bueno. muy activo Mm. y que se dio a conocer muy pronto porque era era importante en la Junta Directiva. Y ya empiezas a notar, lógicamente, pues eso, ya en campos, en muchos sitios, pues que la situación cambia. ¿Tienes un recuerdo de cuando empezó eso? Cuando empezaban del enchufado, el hijo de papá y demás. Pues yo creo que sí se lo tengo asimilado como de siempre. De toda la vida. De toda la vida, ¿no? Es que eres muy pequeño. Entonces ya te acostumbras a eso, ¿no? A que te insulten, a que te digan cosas bastante desagradables, ¿no? A que te enjuicien sin saber ni que te conozcan, ¿no? Pero bueno, pues, en aquella época me acuerdo perfectamente que se decía, ¿no? Que en el mundo del fútbol, pues no pasa, esto era normal y lo veíamos como una cosa que bueno, que era parte del fútbol y que el público era soberano, ¿no? Que pagaban la entrada y podían hacer lo que les diese la gana, como lo admitíamos ese tipo de barbaridades, ¿no? Sí, que Pero tenías es que el derecho problema a- es que a mí me pasaba hasta en los entrenamientos, cuando ya estás en el primer equipo, es que era insoportable, era muy difícil poder concentrarte, poder entrenar, poder jugar partidos. Porque muchas veces cuando salía al Bernabéu, recuerdo, salía aquí como cuando ves esa imagen del bueno y el malo aquí, el angelito bueno y malo. El diablo. El bueno dice, no salga que te van a matar, y el otro, venga, que no echa... Así, tío. Yo salía con sí, no, o sea, una lucha interna que Sí, no pero bueno, veas. que te pite el Bernabéu tampoco te tiene que escandalizar, ¿no? Han pitado a los mejores del mundo. O sea, Bueno, tampoco pero- a Mbappé y a Vinicius. Bueno, pero que te piten sin haber hecho absolutamente nada ni haber empezado, dices tú, no sé qué ha pasado. Pero es que lo mira muy curioso, porque imagínate, te pongo en tesitura, jugar la semifinal de la Copa Europa, clasificarnos para la Champions, yo haber sido, que lo fui, ¿no? Uno de los mejores en esos dos partidos, ¿no? Contra el Dortmund. en Contra el semifinales, Dortmund, sí. tanto el famoso partido que se cae a la portería y el de vuelta, y clasificarte para la final después de 30 y tantos años, o no sé cuánto, era menos porque se había jugado una que se había perdido contra el Liverpool, creo, ¿no? Sí, 32 años exactamente, yo lo recuerdo. Llegar a la final después de muchísimos años, ¿no? Entonces, y habiendo jugado, y encima me recuerdo el segundo partido en Dortmund, que encima estaba enfermo, no enfermísimo, tenía 39 de fiebre la noche anterior, vómitos, tal, un desastre. Y luego, bastante que me preguntó Jupp Heynckes, me dice, oye, Fernando, me ha dicho el médico que estás un poco tal, ¿tú estás bien? Y dije, sí, yo estoy perfecto. Y estaba hecho mierda. Pero dije, yo esto no me lo puedo perder. No puedo haber llegado aquí y decir que... Bueno, y jugué malísimo, perdí, no sé cuántos kilos perdí. Pero bueno, se pasa y el siguiente partido en el Bernabéu, no me acuerdo contra qué equipo fue, cada balón que tocaba, aplausos. Y dije yo, hostia, parece ya que esto ha acabado. Ese partido de Liga ganamos 3, 4, 2-0, no recuerdo.
Con lo cual, bien, positivo. Pero el siguiente partido, sin haber pasado nada, otra vez pitos, insultos, tal y ¿pero qué ha pasado? Y era así, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces, psicológicamente es muy difícil. ¿Y te has parado a pensar algún día por qué? ¿Por qué te pitaban? Bueno, tanto? mira, hay situaciones que ahora con la madurez y viendo cómo funciona esto del fútbol, yo recuerdo que mi padre a lo mejor, ¿os acordáis que en esa época estaban los programas de radio que eran muy... Y había dos en particular, ¿no? Que eran a la misma hora y competían mucho y se hacían barbaridades. Entonces yo sé perfectamente que a lo mejor mi padre había una noticia importante y quedaba primero con uno y luego con el otro, según el orden de llamada. O no sé, según... Con García y de la Morena, sí. No sé según qué, ¿vale? Entonces, como estos eran muy pillos, estaban todo el día pues a la gresca, mi padre entraba y había quedado con otro después de media hora. Entonces la entrevista la alargaba. Entonces ya no entraba y media, entraba más tarde y media. Entonces, ¿qué hacía el otro? Y esto me consta. Dice, pues a partir de ahora voy a ser mal persona. ¿Y qué era ser mal persona? Dar leches al hijo del presidente. ¿Dónde más le duele? Claro, y entonces ahí me he comido muchas de esas que empezaron a meterse conmigo sin haber hecho nada por situaciones como esta. Tú has dicho, Fernando, más de una vez, he comido mucha mierda. No, me he comido toda la mierda. Me he comido toda la mierda. ¿Cuál fue, hasta el momento en el que tú te vas del Madrid, que ahora hablaremos de ello, ¿hubo algún momento en el que dijiste... Pero es que situaciones como esta, tú crees que es normal. No, claro, pero además... No es normal, pero es que era ya de niño, era la dices, forma, ¿no? era la forma de proceder. O sea, acabas de llegar al primer equipo, estás intentando hacerte un nombre y un hueco tal después de haber sufrido y tener tantas putadas. Y de repente, tío, que hagan esto... Claro, pero yo qué tengo que ver. Y yo a varios, yo he ido y he llamado a alguno y he dicho, oye, pero yo qué tengo que ver con esto. Si quieres meterte con alguien, métete con él. ¿Por qué te metes conmigo? Y de decirle yo, ya verás cuando tengas hijos, ¿te gustaría que te pasase con tus hijos? Y colgarme, no saber ni qué responderme. Claro, pero eso se va acumulando, se va haciendo bola, al final es imposible de digerir y por eso te quería preguntar, ¿hubo algún momento crítico, algún momento en el que dijeses, es que no puedo más, ¿Te parece poco irme del Real Madrid con 4 años de contrato? Que dije, me quiero ir. Yo pedí irme del Madrid, porque ya no quería seguir ahí. Y fue el año que ganamos la Intercontinental, yo juego el partido y encima en la Intercontinental ganamos después de 38 AMA contra el Vasco de Gama. Es más, hay una bola en el minuto 80 y tanto que saco bajo palos que si no lo meten perdemos el partido. Ni se habló, ni se dijo, ni se omitió, no sale en ningún sitio. Como si tal. Pero bueno, no es por eso, es porque ya estaba desbordado. Digo, mira, esto no puede ser. Por salud mental, que se dice. ¿No? Pues no sé si sería por eso, porque en aquel entonces tampoco se podía recurrir a eso, porque si recurrías a un psicólogo, pues eras un blando, Sí. no valías para esto, etcétera, etcétera. Que yo todo esto me lo he comido y a día de hoy nunca he recurrido. No sé por qué, pero estaba mal visto. ¿Por quién te sentiste más maltratado? ¿Por la prensa, la afición? ¿Por quién? Pues lógicamente la afición porque estaría mal informado. A lo mejor yo si estuviese en el sitio del aficionado, en esos años pensaría lo mismo, pero cuando tú ves a un chico durante 16 años y cuando ya le ves en el primer equipo o en el filial, que en el filial hicimos una temporada en el filial que quedamos hasta cuartos en la competición, y hablamos de segunda división cuando estaba el Español, el Osasuna, o sea, equipos grandes que estaban en segunda división. Yo era capitán de ese equipo, jugaba todos los partidos y era imposible. Entonces yo no sé si yo estoy ahí, a lo mejor pienso lo mismo, porque en esa época era todo muy, muy bestia, pero ya sí, cuando tú vas viendo, es como Málaga. Cuando yo llego en Málaga, al principio también la gente era así un poco more reacia. Tienes ese cliché, claro. Sí, bueno, el cliché ese, pero luego empezaron a ver y Pero para irte fueron de Madrid... 7, 8 años seguidos jugando todos los partidos, absolutamente todo. Bueno, claro, o sea, hay gente que no lo sabe, pero claro, tú entraste en la cantera del Real Madrid con 11 años y fuiste... Con 9, perdona, y fuiste peldaño a peldaño, equipo por equipo, toda la cantera, siendo capitán muchas veces. Pasé por todos los equipos de la cantera. Y rindiendo bien. Hay muy pocos jugadores, por no decirte, me sobran dedos de la mano, que han pasado prueba en el Madrid, torneo social, y empezar desde los 9 años pasando por todas las categorías, porque hay muchos que saltan a lo mejor 2 equipos, sí. Hay otros que a lo mejor, pues no sé, yo he pasado por todas, y en aquella época estaba sub-19, que fuimos campeones de Copa y Liga, que éramos una generación espectacular, todos de esa generación prácticamente llegaron a primera división, ganamos la Liga y la Copa con Rafa Benítez, luego pasé segunda B, segunda A, primera división. Segunda B, a mitad de temporada, con Tony Grande, me marché a Chile, porque también fue un momento que estaba un poco también que necesitaba salir. Me fui a Chile a jugar al fútbol, en Unión Española, como te he dicho, luego si eso hablamos. Y al volví a segunda división, otra vez con Rafa Benítez, y hizo un segundo año en segunda división con Sergio Gea. Ese segundo año
que éramos los mismos del sub-19, y eso que muchos subimos a mitad de temporada al primer equipo, quedamos cuartos. Y ese equipo volaba. Podíamos haber sido casi campeones de esa... Precisamente por eso, o sea, a lo que voy es madridista de toda la vida, familia madridista, tu padre presidente, pasando por todos los peldaños que lleva hacia arriba en la escalera del Real Madrid, para que te echen de tu casa, porque imagino que tú sentirías como que te echaban de tu casa. ¿Hubo alguna gota que colmó el vaso? No, no hubo ninguna en concreto. Pues básicamente, pues casi tampoco puedes estar tú en Madrid, jugando en el Madrid. Pero ¿recuerdas por qué explotaste? Y casi sin salir de casa, porque yo casi ni salía de casa. Por evitar a lo mejor alguna... Porque antes no es como ahora. Antes salías a la calle y alguno te decía alguna cosa. Incluso al salir del entrenamiento. Yo tenía que salir con la música a tope para que no escuchara a nadie y que se me cruzase el cable. Entonces yo prácticamente ni salía de casa. Entonces digo, ¿para qué estoy aquí si no salgo casi ni de casa? Porque entonces me marcho, no puedo más. ¿Tuviste algún incidente con algún aficionado? Alguno tendría, sí, pero yo creo que sería más en la ciudad deportiva, ¿no? Cuando sales allí y te aporrean o te dicen alguna cosa y ese día no tienes el cuerpo para fiestas y a lo mejor sales y dices algo, no recuerdo. ¿Qué fue lo peor que te dijeron o algo que te quedará muy grabado? No hay nada en concreto. Esto... Cualquier cosa te molesta, me refiero. Cualquier cosa, cuando es desde la injusticia y desde, vuelvo a decirte, sin saber, sin haber analizado bien, pues te molesta todo. Hablabas ahora de esa cesión en Chile, en Sí. Unión Española. ¿Por qué te vas allí? Por esto, precisamente. Porque por esto ya. Necesitaba poner tierra de por medio. Necesitaba la cabeza limpiarla un poco. Y me vino muy bien, porque fueron 6 meses que lo pasé fenomenal, porque viví otro fútbol. El fútbol, un fútbol que también era muy duro. Unas instalaciones que eran, pues imagínate, en el año 90 y creo que era el año 92, 93 sería, 93. Por ahí. Acaban de arresto domiciliario allí a Pinochet. Yo no sé ni cómo mis padres me dejaron de allí. O sea, claro, que esto era la época de cuando ya Pinochet... Zamora no te animó, ¿no? No, pero como Zamora no está en el Madrid, y bueno, yo qué sé, yo me acuerdo que vivía los partidos en Chile se televisaban del Madrid porque estaba Zamora en el Madrid. Ahora la gente dirá, bueno, joder, es que en esa época, claro, los partidos no se veían a nivel internacional, o sea, y allí en Chile los podíamos ver, ¿no? Y fui allí, pues imagínate las instalaciones como eran, imagínate el estadio como era. El primer partido que jugué, la primera patada que me dieron de bienvenida fue aquí en el cuello. En el cuello, pero textualmente, en el cuello. ¿No? Y la verdad que... Pero lo pasé muy bien, tuve unos compañeros muy... Bueno, el entrenador de esa época era el Pelao Acosta, que luego fue entrenador de la selección de Chile, que era uruguayo. Rabaida, que luego jugó en el Sevilla. Coto Sierra, que también es un jugador muy emblemático. O sea, bueno, fue una experiencia muy... Bueno, y que ibas acompañado de tu hermano también, de Paco. Sí, íbamos los dos. Pero él se volvió enseguida porque, bueno, tuvo lesiones y, bueno, se marchó. Yo me quedé un par de meses ahí solo también, pero lo disfruté al máximo. ¿Pero la opción de ir tan lejos fue buscada o fue lo que surgió? Porque... No, fue porque le hicieron una propuesta. Mi hermano estaba en segunda división, creo, yo estaba en segunda B, y la propuesta era para él, y luego dije, no, oye, pues si tal, y digo, bueno, pues me voy también yo con él. Y me fui también con él porque, mira, me apetecía poner tierra de por medio. Un Erasmus, ¿no? Ahora que estamos en la universidad, pues... Sí, algo parecido. Algo parecido. Fernando, mucha gente que nos esté viendo, los chicos que están aquí presentes escuchando, deben estar flipando. O sea, toda una vida aguantando, soportando, sin haber hecho nada malo, sin saber por qué se metían contigo. Sin haber hecho nada más que trabajar, esforzarse, luchar, tener una pasión por ese deporte, amar ese club, que lo sigo amando, lógicamente. Pero luego todo encaja, me explico, ¿no? Porque ahora, eso que no tuve al principio, ahora lo noto ahora. Ahora sí que noto ese cariño, ese respeto. ¿Te lo están devolviendo? Sí, ahora sí lo noto. ¿No te hiciste... pero también es curioso, y esto aquí es donde va lo más gracioso de esta historia, me voy al Málaga, precisamente porque estoy harto de que me estén maltratando en un sitio, ¿no? También tengo momentos buenos, no es todo malo, hay momentos buenos que luego los diremos, pero me voy a otro sitio porque ya no aguanto más de esta situación, ¿no? De esta presión que no me la tengo por qué comer. Al contrario, cuando uno debuta, lo que pide o lo que quiere es la ayuda de tu público para que te asientes en la categoría y te asientes en el equipo, ¿no? Que es lo que pasa ahora, ¿no? Gracias a Dios. Me voy al Málaga y cuando vengo con el Málaga a jugar aquí en el Bernabéu, ¿qué creéis que pasó? Te aplaudieron, ¿no? Me aplaudían. Y dije yo, joder, digo esto. ¿Cómo es la vida? Como de ahora que vengo yo aquí sí. a joderles, porque Sí, vengo que eres aquí, el soy rival, claro. y me tratan bien. O sea, pero El ser humano, que es así de... Y para más Henry, mi primer gol como profesional, ¿sabéis dónde fue? ¿Y a quién fue?
En el Bernabéu, el Madrid, Madrid, no en hace el falta que lo Madrid. jures. Pero has debido ser muy duro mentalmente. Además, siempre soy recurrir a duro, psicólogos. soy duro mentalmente. Y más que ¿Eres te duro hizo. o te has hecho duro? No, yo creo que incluso cuando hay momentos en los que la gente le tiembla las piernas y se pone más nervioso es cuando yo estoy más tranquilo. Pero porque la vida te ha llevado a eso. Imagínate, hay un auditorio lleno de gente y cuando la gente pues al principio tiene maripositas, Sí. yo es cuando más tranquilo voy. Pero quiero decir, Me pongo, no sé, de repente debería estar más nervioso y me pongo tranquilo, yo qué sé, en situaciones que dices tú. Los "No, exámenes tú eras complicados". bueno, ¿no? Los exámenes. Malísimo, malísimo, malísimo. pero estaba No, tranquilo. Pero tranquilo. Malísimo, pero tranquilo. Sí, porque básicamente ponía mi nombre y poco más. No, yo como estudiante soy muy malo. Muy malo porque no me interesaba. Pero a ti Desde esos primero momentos... de BUP, que no sé a qué corresponde ahora porque no sé ni cómo funciona. La ESO. Ahora es la creo. ESO. La ESO, Sí. bueno, yo desde primero BUP ya como que tiré la toalla y me centré en el fútbol, cosa que está mal hecha, porque ahora lo que más me gusta es la formación. Lo que más me gusta es el mundo universitario, lo que más me gusta es pues el absorber Lo que vas a información. dar masterclass a Sí, universidades. sí, sí, sí. Sí, Ahora vamos a ir al Málaga, pero antes dices que has vivido también momentos felices en el Madrid. Sí, Vamos claro. Vamos a ir al avanzando más porque si no el tiempo... No, yo quería ir a uno en concreto, que es una fecha, a ver si él se acuerda, 26 de noviembre de 1995. Sería mi debut, entiendo yo. Es la primera vez que has convocado con Valdano, con el Sí, primer contra equipo, contra el Sporting de Gijón, ¿no? y tu padre accede a la presidencia, el mismo día. Y luego al poco le echa creo que a Valdano, ¿no? Le echó luego a Valdano. Sí, yo creo que la temporada siguiente. No la sé si siguiente. no, me bailan las cifras, pero Bueno, sí, pero fue casualidad eso de... ¿Cómo fue su vida? Pues Porque para que no sé- veas, sí. para que veas, mis casualidades. El mismo día, digo, Enci- tuvo que ser un día intensísimo en la casa de los Sanz, ¿no? Encima mis casualidades encima son también que casi me perjudican. Tócate la Claro, nariz. claro. Sí, por un lado sí, porque la gente dirá, claro, justo llega el padre y... Pues escúchame, yo es que muchas de esas cosas las tengo, ni me acuerdo de ellas. Ni te acuerdas de Es ese más, día. yo muchas cosas de como futbolista no me acuerdo de nada. Sinceramente, me acuerdo muy poquito. Muy poquito. Claro, de pero parte- pero no solo del Madrid, también del Málaga. No sé, tengo así como flashes. Bueno, si te sirve de consuelo, de memoria que tampoco... No, pero, vamos muy bien. pero tú me vas diciendo y a lo Sí, mejor te voy me- diciendo, claro, sí, por eso te voy me diciendo. acuerdo, sí, sé que fue contra el Sporting de Gijón. Sí. No me acordaba que acababa de nombrar a mi padre presidente. Sí me acuerdo que era con Valdano y sí me acuerdo que no llegué a jugar. No, y aparte de aquella que te voy a decir, no es como ahora que van 23 y viajas por relleno. De aquella ibas 5, Y había tres cambios, había sí. 3 cambios y de esos 5 uno era el portero suplente. Con lo Sí, cual sí, jugaban sí. 3 de Al final 4. Es complicado. Sí, pero tampoco se hacían. Era muy difícil que se hiciesen los tres cambios, ¿eh? Porque prácticamente jugaban siempre los mismos. Yo no sé qué pasa ahora, que físicamente, lógicamente hay más partidos, a lo mejor la intensidad es más alta. Yo entiendo que ahora, pues como, yo qué sé, como la Fórmula 1, los coches de hace 20 años no son como los coches de ahora. Bueno, después de ese partido, de esa fecha señalada en Sí. noviembre, a pesar de que no te acuerdes, 3 meses después... no, sí me acuerdo, no me acuerdo la fecha, me acuerdo Bueno, que efectivamente te fui acuerdas del día, convocado sí. con Jorge, pero no me acuerdo que coincidía con eso. con el acceso de tu padre a la presidencia. 3 meses después, nada más, debutas, ahora sí, en el Bernabéu contra el Salamanca, 5-0. 5-0. Juegas los últimos minutos. Me fui ¿Cómo con- recuerdas ese momento de entrar al Joder, campo, fue que te una- llaman? Fue una pasada. Ese fue uno de los momentos más felices porque ya como lo he conseguido. Todos estos años, que es que eran, pues no sé, es que yo soy el prototipo de canterano porque ha pasado por todos los Un poco sitios. como Carvajal ahora, ¿no? Que se acaba... Incluso más, porque Carvajal llega un poco más tarde. Creo que llega con 10 años. Yo es que yo llego con 9 por torneo social. Que es que, claro, es que lo del torneo social te da un poquito de caché, porque el torneo social era la antesala de poder entrar al Real Madrid y aparte de hacer una prueba, es que hacíamos pruebas. Si pasabas la prueba, ibas al torneo social y si pasabas la prueba del torneo social, te metían ya en la cantera. Y todo eso con 9 añitos. Entonces, pero bueno, sí, más o menos como Carvajal. No voy a decir que somos Sí. uno más porque Carvajal vamos, Por comparar a la gente de ahora para que sepa Carvajal es que... otra cosa, Carvajal es, y sí, me acuerdo y es un momento, pues eso, de por fin conseguir el objetivo. Y me acuerdo que jugué, pues sí, los minutos finales. Estaba en el Salamanca Claudio, me acuerdo perfectamente, Claudio Barragán, que la bienvenida al fútbol de élite, al Primera División, Te fue la con dio un él. codazo en el ojo, que me fui con el ojo totalmente morado. ¿Dolió más eso o lo de Chile? A ver, escucha, dolió mucho más el de Chile porque estaba muy lejos, porque al final pisar el Bernabéu, debutar en Primera División con tu equipo de toda la vida, Se te pasa el dolor. se te pasa enseguida. Un poquito de hielo, estuve 4 o 5 días con el ojo morado y ya está. Vamos a hablar, Fernando, de algunos jugadores de aquel equipazo que, claro, era la época de los pregalácticos, pero realmente ya eran galácticos. O sea, No, pero yo, aparte, mi debut, aparte es que encima yo debuto, que para que veas lo complicado, entro en un vestuario en el que, bueno, había mucha gente que estaban ya de salida. Quique Flores, Luis Milla, Michael Laudrup, Luis Enrique, o sea, con todos estos he jugado yo. Entonces, y eran gente que estaban de salida, con lo cual imagínate las tensiones en ese vestuario de gente que está saliendo y que acaba de llegar yo, que soy de la cantera, y encima
acaban o es el presidente del Madrid, que es el que va a empezar a hacer una revolución, como tú dices, el padre de este, con lo cual imagínate. Sí. ¿Eso también te afectó en el vestuario? No, porque yo para eso tengo personalidad, y aparte mis compañeros siempre, a ver, no ha habido ni un problema, cero, al contrario, todo lo contrario. Pero bueno, no era agradable, porque... Bueno, sobre todo al principio, me imagino, cuando llegas. Hombre, Claro. al principio muchas son situaciones que no son agradables, pero bueno, oye, luego el vestuario te coloca y la gente enseguida te encasilla. Mira, ya que lo has mencionado, vamos a empezar por Luis Enrique. ¿Tenías buena relación con él? Sí. Coincidiste un año, ¿no? Coincidí Unos meses, ¿no? unos meses, Sí, cuando, unos meses, cuando realmente, debuto claro. hasta cuando Sí. termina la temporada, que él ya no renueva con el Madrid y se va al Barça, creo, ¿no? Sí, Va se con el va al Barça. Barça. Se va al Barça. Sí, me acuerdo, y aparte era gracioso porque él lo que todo el mundo sabe que es del Sporting de Gijón, ¿vale? Y mi hermano en aquel momento se estaba jugando en el Oviedo. Sí. Entonces hablábamos de eso, tu hermano en el Oviedo, no sé qué, Sporting Gijón, con ese tema. Ya por aquel entonces apuntaba maneras de entrenador porque hacía cosas bastante, pues no sé, no comunes, ¿vale? Por no decir raras. Porque iba, tú sabes los zuecos que llevan las enfermeras, pues iba como con esa especie de zuecos, viajaba para el tema del riego sanguíneo, no sé qué tal, entonces iba como con esa especie de zuecos, o no son zuecos, pero son como de goma. Sí, tal, sí, entonces saben lo que te hacía digo. cosas que para esa época hacía cosas más raras, ¿no? Pero sí, muy buena relación, y aparte era un jugadorazo, ¿A tu padre le dolió que se fuera al Barça? No lo sé, es que estas conversaciones no las tenía. Ni las tenía por lo que te dije, por la estupidez de ponerme en un sitio y en otro y no hablar de absolutamente nada. ¿Pero en el vestuario sabíais que se iba a ir del Madrid? No, yo también, a ver, en ese momento yo tenía el peso justo. Acabas de llegar, sí. Acaba de llegar, era un canterano y ¿qué pintas tú ahí? No pintas nada. Yo no sé si luego pudiste hablar con él en algún momento, pero ¿por qué crees que empezó a, no sé si odiar No, ¿tú te crees que esto se habla? o desacreditar al Real Madrid? Porque, No, claro, es que he hay coincidido he coincidido cuando yo ya estaba en el Málaga o en el Madrid y en el Barça, de enfrentarnos, saludarnos, hola, ¿qué tal? Y ya está, poco más. Claro, pues que hay frases suyas, aquella de no me veo en el Real Madrid ni en los cromos, no me reconozco. Bueno, yo lo único que sé que él cuando yo estuve ese medio año jugando con él, cantaba los goles cuando metía goles igual que cuando los cantaba en el Barça, con lo cual... ¿qué quieres Claro, que y luego además hubo un partido que el Barça jugó en el Bernabéu, que celebra un gol y se estira la camiseta mostrando a la grada, como provocando. Pero insisto, éramos canteranos que acabamos de llegar y lógicamente ese tipo de conversaciones, ni idea. Y luego con el paso del tiempo, si te saludas, porque bueno, has convivido con él durante 6 meses, pero más allá de eso, este tipo de preguntas no se hacen. Oye, ¿tú por qué tal? Eso no sé, preguntas no Hombre, se hacen. si tiene mucha amistad, a lo mejor Hombre, sí. claro, sí, tengo no, mucha no, amistad, pero yo esa amistad no la tenía. Yo había sido compañero suyo en los últimos 6 meses de estancia en un club y hacían un año que fue un año muy jodido, porque ese año fue un año difícil porque creo que ni clasificamos, el Madrid ni clasificó para quedó competición fuera europea. O sea, fue un año muy, muy convulso, y fue complicado. Sé que esto sería muy difícil, pero ¿tú crees que Luis Enrique sería buen entrenador para el Madrid? Yo creo que sí. Bueno, es que Luis Enrique yo creo que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Lo que pasa es que seguro que él no va a querer ser entrenador de Madrid, Bueno, porque ya lo he dicho en varias ocasiones. Si alguien puede hacer esa doble mortal es Luis Enrique, ¿no? Que Bueno, es ya prácticamente en imposible, el ¿no? documental Pero- suyo dice, Sí. lo deja así en el aire, ¿no? Como que jugadores que han ido al Madrid y al Barça hay muchos, pero entrenadores que han entrenado al Madrid y al Barça y se queda ahí. No, que Sí. hay jugadores y entrenadores que han estado en los equipos, Claro. pero de jugador y de entrenador las dos Por veces eso no lo por ha hecho eso, nadie. Lo dice, pero vamos, que escucha, Sí, por un supuesto, es un chascarrillo. grandísimo entrenador y lo está demostrando. El que no irá nunca es Guardiola, eso seguro. Que mira, ahora está libre además. Escucha, esto del fútbol de tantas vueltas, tú. Sí, hombre, pero Guardiola en el Madrid ya sería. Sí, pero escucha, hemos visto cosas muy raras, y nos quedan muchas cosas raras por ver en el fútbol. Hemos visto jugadores que celebrando dicen una cosa y luego al día siguiente dicen otra. O sea, No puede ser la sorpresa de Riquelme. Venir con Guardiola o Bueno, Luis Enrique bajo el brazo. Eso ya sería no creo la- que eso diese mucho. No, peso. no, al contrario, lo creo que diese quitaría. mucho No, peso. no, no, no. No creo que diese Antes de ir a la séptima y a todo esto, vamos a hacer un salto de tiempo porque estamos hablando de Luis Enrique y también tu padre tuvo que vivir el caso Figo, ¿no? Que fue lo que un poco Sí. que le echó de presidente, porque van a ganar 2 No, Copas de yo no creo Europa. que eso fuese lo que le echó de presidente. Lo que le echó de presidente fue presencialmente ganó, no sé cómo le fueron exactamente los votos, donde perdió fue en el voto por correo y muy holgadamente. Sí, pero fueron claro, 16-13. Por eso no creo que fuese por lo de... ¿Tú ves que lo de Figo no influyó en que ganara Florentino? Es que, mira, lo de Figo, creo recordar que el día antes de las votaciones, el día de antes, salió una entrevista, creo que fue en el Sport, o en el Marca, no recuerdo, donde Figo salía diciendo que él iba a jugar el próximo año en el Barça, o sea, desmintiendo. Con lo cual no creo que eso influyese mucho a la hora de votar, porque si un día antes estás leyendo que este jugador que dicen que viene con una candidatura por boca del jugador que dice que va a jugar en el Barcelona o que no va a ir a Madrid,
pues no creo que influyese mucho. Claro, pero lo sorprendente es, estas elecciones son en el año 2000. Tu padre viene de ser el presidente de la séptima en el 98, después de 32 años de sequía, nada menos. Sí. Gana la segunda en el 2000, muy poco antes de las elecciones. Sí. Entonces, claro, con 2 Copas de Europa conseguidas casi de forma consecutiva, ¿por qué pierde las elecciones ante Florentino? Yo qué sé. Es raro. Es muy raro. Por eso te digo que a lo de Figo yo te estoy dando contando que una situación que incluso podría haber incluso perjudicado a la hora de votar, porque si un día antes, o sea, el día antes de votar, hay una entrevista en portada de medios diciendo que no va a jugar en el Madrid, podría haber restado. Entonces yo lo achaco a lo que pasó, ¿no? En el presencial ganó mi padre, no sé cuánto, a ver, no fue por, no, igual fueron 1000 votos. El total fueron 16.000, 13.000 más o menos. Por eso, entonces sí, pero en el presencial sí gana, pero sin embargo en el voto por correo, Florentino arrasa. Entonces yo lo achaco al voto por correo. Es verdad que, bueno, cuando se no lo achaco, es que fue por el voto por correo. Es verdad que cuando se entera, o una de las primeras veces que se entera tu padre de que Florentino pueda tener adaptado a Figo, es en la boda de tu hermana con Michel. No, en la boda de mi hermana. Porque es justo 2 semanas antes. Sí, en la boda de mi hermana creo que fue algo con De la Morena pasó, no sé qué pasó, que si él ya anunció, lo dijo por la radio, que también lógicamente tenía mucha influencia, todo lo que pudiesen decir, y en la boda de mi hermana, cuando creo que le dijo una cosa, hizo otra, no sé, es que no sé cómo es muy la historia, pero que creo que De la Morena dijo algo, no sé qué. Sí. ¿Tú crees que Figo se vio un poco obligado a venir al Barcelona? Sinceramente, la versión más extendida es que él lanza un órdago al Barça para sentirse más importante y ganar más dinero y demás, y no pensaba que iba a llegar ese momento, que tuviera que cumplir su palabra, lo firmado y venir al Real Madrid. No pensaba que Florentino iba a ganar. No, claro. Ni idea, no tengo ni idea. Eso, yo con Luis tengo muy buena relación. Ahora hemos jugado muchos partidos, bueno, en contra y juntos, ahora con el Madrid de leyendas o de veteranos, y no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero lo que sí es Tampoco le has preguntado. No le he preguntado porque no, escucha, ya eso es pasado. Pero lo que sí es claro que la cara de Luis de la presentación es un poema. Sí. Es un poema. Estela. Es un poema. De hecho, le pregunta si es madridista y es portugués. Pero al final te digo una cosa. Al final yo creo que con el paso del tiempo, bueno, suele que ver, ¿no? Sí. La vinculación que tiene Luis con el Real Madrid. De hecho, vive aquí en Madrid y yo creo que, bueno, fue... a la larga, yo creo que en ese momento estaba tomando la mejor decisión de su vida. Sí, bueno, ahora es indiscutible. Claro. Te quiero preguntar por un jugador al que conociste muy bien, que es Guti. Sí. También como que fuisteis, creo, 3-4 años compañeros de habitación. No, incluso, somos compañeros de habitación todo el tiempo que estuve yo. Todo el tiempo. Hasta que yo me fui, pues luego se tuvo que buscar a otro, lógicamente. Sí. Bueno, aunque luego empezó esto de ir solo, ¿no? De ir solos a la habitación. Sí, porque pasaste más tiempo con él que con tu mujer en aquella época. Pues sí, esa época sí, porque era todo miércoles, sábado, encima con Arsenio Iglesias. Recuerdo perfectamente que después de las concentraciones, después de los partidos volvíamos a concentrarnos. Claro, es que aquí la gente el tema de las concentraciones es que eran a veces muy largas. ¿Y esos de concentrados después del partido qué era? ¿Para que no salierais por ahí? Pues o... no lo sé porque... No lo sé por qué, pero nos concentraba Arsenio después de los partidos, en muchos de los partidos nos concentraba. Fernando, ¿Guti era un genio? Es un genio. Guti es un genio. Es un jugador que le cae la bola, coño, ¿qué ha hecho? Aparte, Guti jugó también conmigo en el filial. A él le adelantaron, ¿no? Porque iba muy sobrado y vino, me acuerdo, con nosotros en el filial, que éramos un filial, que éramos una bomba de filial, una bomba en el sentido bueno, que eran todo ese equipo, todos esos jugadores han jugado en primera división y muchos en el Real Madrid. Guti vino y me acuerdo que decía unas cosas y dices, pero ¿cómo puede hacer esta cosa? Y mira que le pegábamos palos, le metíamos caña y el tío se levantaba, seguía. Un genio. La eterna pregunta, que se la han hecho 1000 veces, ¿qué habría sido de Guti con la mentalidad de Raúl? Pues no habría sido Guti. No habría sido Guti. Yo creo que Guti tiene que ser como ha sido y como hemos visto todo durante toda su carrera. Tú has jugado con Guti, con Mijatovic, con Zucker, con Seedorf, con Roberto Carlos. Me olvidaré de muchos. ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado? Para mí, es que yo creo, a mí todos me han impresionado. Todos me han impresionado, te dejas Karen B, te dejas Bodo Hitler, te dejas Panucci, te dejas... Perdona, mira que esto funciona muy bien. ¿Serías capaz de hacernos el top 3 de jugadores con los que has coincidido que más te han impactado? No, porque me dejaré alguno seguro. Aparte, como soy tan del Madrid, para mí me parecen todos una Harías pasada. El top 30 en vez del top 3. Pero hay dos... Bueno, es que no. Da los 3, venga. No, no, pero hay uno, pero Fernando Redondo es una cosa de locos. Y es un jugador que yo creo que está menospreciado, porque
menospreciado en el sentido, yo creo que es uno de los mejores 5, para mí el mejor 5 de la historia del fútbol, para mí. Yo de lo que he visto hay pocos mejores que él. Redondo era una cosa de locos, la personalidad, se adueñaba del campo, defensiva, ofensivamente, luego dotes de mando, luego cómo arengaba, cómo intimidaba. No llamaba la atención porque no era goleador a lo mejor, pero claro, era el que dominaba tenía todo. mucha elegancia también. Lo de Fernando Redondo era una cosa de locos. Ha jugado Old Trafford, ¿no? Igual que Fernando Hierro desde atrás, o sea, yo he visto un central que mejor que él. ¿No has visto ninguno en la vida mejor que Fernando Hierro? Para mí no. ¿Fue el que más aprendiste? Hombre, tuve la oportunidad de jugar con él, de estar con él, pero lo de Fernando Hierro era una sobrada, pero nivel, vamos, era una sobrada. O sea, por arriba, por abajo. Hubo un año que se puso en el centro del campo y fue el máximo goleador en centrocampista. O sea, una sobrada. O sea, sí, era un jugador. Luego ha habido muy buenos centrales, pero para mí estos dos, y bueno, luego los Mijatovic, llega Mijatovic, la erupción de Mijatovic, Davor Zucker, luego ya Clarence Seedorf, Roberto Carlos, mejor lateral de la historia. Es que el equipo que formó mi padre, escucha, Roberto Carlos costó $3 millones. Clarence Seedorf prácticamente lo mismo, tíos que vienen con 19, 20 años, que luego mira toda la carrera que han tenido, Panucci, Bodo Illner, Mijatovic, Davor Zucker. Bueno, así se llegó Carembé es como, pues todos estos son como si fuesen mi familia. O sea, pero Carembé ya baja un poquito, ¿eh? No, pues Carembé tiene una cosa, pero es que lo bueno de Carembé, ¿sabes? La historia de Bueno, Carembé, en títulos no baja tanto. Seguro que te la sabes, la historia de Carembé. Sí. Carembé era el más Pujón codiciado. por el Madrid, Barça, Era sí. el más codiciado, ¿no? Sí, sí, sí. Y fueron a buscarla y entonces se comprometió, le faltaba un año o no sé cuánto le faltaba, se comprometió en este caso con mi padre, con el Real Madrid. Y luego fue el Barça y le ofrecía mucho más al club. Entonces el club le dijo, tienes que fichar por el Barça. Y dijo, no, yo voy con el Madrid. Y dijeron, o vas con el Barça o te quedas un año sin jugar. Y dice, pues no juego. Y se quedó un año, que hay fotos ahí como... Se tiró un año o no sé cuántos meses sin jugar porque él había dado la palabra al Madrid. Por cumplir su palabra. No porque palabra. ganase más o menos, sino porque había dado la palabra al Madrid y quería cumplir su palabra. Bueno, gracias a este equipo de talentos que estás narrando, 32 años después se consigue la séptima. Más todos los que veníamos de la cantera, porque ese equipo estaba lleno de canteranos. Sí. Estaba Víctor, estaba Guti, estaba yo, estaba Raúl, estaba Contreras. O sea, que ahora te da pena porque ahora ves muy pocos canteranos y ves muy poco jugador nacional. Había mucho nacional y mucho canterano. Llegas a la séptima, pero antes hay una semifinal contra el Borussia Dortmund, que tú juegas, como dijiste antes, los dos partidos. En la ida en el Bernabéu, estáis escuchando el himno de la Champions, mirando a la grada y se cae la portería. Sí, que no nos enteramos nadie. ¿En qué momento te enteras tú de que está la portería en el suelo? Pues mira, y aparte es que te voy a decir una cosa. Ese partido es mi debut en Champions. No había jugado ningún partido en Champions. Ese es mi debut en Champions. Imagínate la presión que tenía yo encima, ¿eh? Con todo lo que hemos hablado anteriormente, más tu primer partido en Champions, semifinal de Copa Europa, estás ahí concentrado, metido en el partido, no sé, termina el calentamiento, va a empezar el partido y pasa esto. Yo estaba mirando, porque fue la portería que está detrás, es Roberto el que viene y me dice, oye, que saque de la portería. Yo, ¿Qué portería? Entonces, algo así miro y digo, hostia, no sé qué. Total, nos vamos al vestuario. Y luego esa tensión en el vestuario, eso fue muy duro, a nivel psicológico, porque en el vestuario estábamos allí, pues sin información, y de repente te decía, venga, 5 minutos que salimos, y tú otra vez ahí mentalizándote, tal, no sé qué, y me dice, no, que hay que seguir esperando. Y otra vez tal, venga, que salimos ya, otra vez tal, no. Así fueron como 2 o 3 veces. Eso fue un destrozo psicológico que te mueres. Aquello fue tu primer partido, ¿eh? Sí, el claro. campo abarrotado. Había 90.000 personas de aquel entonces porque el gallinero se ponían de pie allí y tal. Una locura. Pero fue mucho tiempo esperando. Fue más de una hora. ¿Una hora? Sí, porque Una hora. Sí, aquello fue de manos a la obra de Benito y Manolo. Una hora, sí. La portería Bueno, de la furgoneta. tú por la sabes, Castellana. no sabe quién es Benito y Manolo. Tú sabes que a partir de ese partido salió una norma de la obligatoriedad de tener porterías de reserva. Sustitutorias. Sí. Porque antes no había. Por eso se libró el Madrid. Avanzamos que nos echan de aquí, Clemen. Cenamos. Llegamos a Ámsterdam. El gran momento. Tú jugaste las semifinales, estuviste muy bien en las dos. Estuve en la ida y en la vuelta. muy bien. Muy bien. La vuelta, incluso con esto que estaba hecho polvo, yo creo que los tres Fernando Hierro, Fernando Sanz y Fernando Redondo, bueno, el burro delante para no se espante, Fernando Hierro, Fernando Redondo y Fernando Sanz, que yo se lo digo siempre a mis hijos, es que eso de ponerte el primero y luego el resto es malísima educación, con lo cual, perdón, los tres Fernandos nos salimos. ¿Qué expectativa tenías de jugar la final? No, ninguna. Yo era consciente, ahí sabíamos cómo iba la historia. Yo jugué el partido en el Bernabéu, el de la portería, porque tenía tarjetas Fernando Hierro, jugué con Manuel Sanchís, y el de vuelta jugué porque Manuel Sanchís recibió tarjeta y estaba sancionado y jugué con Fernando Hierro.
pero jugué los 2 partidos de los 2 mejores que he jugado en el Real Madrid, y yo creo que de los mejores del partido. Bueno. Y los jugué porque los compañeros, que lógicamente estaban por delante de mí, y yo era consciente de eso. Hay que saber dónde está cada uno, eso es lo más importante. No son dos cualquiera tampoco, ¿eh? Hierro y Sanchís. No, estamos son dos cualquiera. Dos mitos del Real Madrid. Bueno. Pero luego, por ejemplo, la final intercontinental la jugué con ellos 2. Sí, eso sí. La jugué con ellos 2 porque jugamos defensa de 3 y jugaba Fernando Hierro, Manolo y yo, o Manolo, Fernando y yo, jugamos los 3 de defensa centrales. En Ámsterdam hay un momento muy importante y es que creo que estáis en una mesa, Guti contigo, los dos que compartís habitación, y Zucker con Mijatovic. Y tú tienes una premonición. ¿Qué le dijiste a Petja? Que iba a meter el gol. Pero, a ver, se hizo una historia o se empezó a decir como que yo por la noche me levanté, no sé quién se inventó. Ojalá hubiese sido así. Pero ahí tenemos que ponerle un poco de literatura, si no queda muy soso. Pero tenía que haber seguido su historia, porque la verdad que... Es bonito, bonito no, hubiese sido como más... Hostia, más épico. Me hubiese vendido más, pero yo al final dije, no, escucha, esto está muy bien desde que me levanto por la noche, que tengo un sueño, que le pico la puerta, le digo que tú vas a meter un gol, no sé qué. Digo yo, escucha, yo eso no he dicho, digo yo... En periodismo decimos, no dejes que la realidad te estropee una buena noticia. Bueno, pues esa realidad fue una realidad, estuvo muy chulo, pero fue más simple que todo eso. Concentración allí a tomar por saco en Ámsterdam, donde se concentraba la selección holandesa, que estaba muy lejos, aburridísimo, mucho tiempo, y estábamos, pues eso, las concentraciones. Guti dormía conmigo y Davor dormía con Peña, entonces los 4 estábamos en la mesa comiendo y cenando, y desayunando, no sé, pero comiendo y cenando seguro. Y en una de las comidas, pues le dije, oye, vas a meter tú el gol, como estás hablando allí. ¿Y por qué, chaval? Y digo, pues ya, porque eres el que mejor en forma está. Yo que sé, le di una explicación y vale, tal. Pues, yo creo que ni me dijo nada. Y ahí se quedó. Perdona, pero tiene mucho mérito porque creo que Mijatovic no había marcado ni un solo gol. Ni un solo gol, pero estaba en un momento de forma brutal. Y encima nadie sabíamos que el entrenamiento previo a la final en el Amsterdam Arena o en el Johan Cruyff ahora tuvo un pinchazo en el gemelo. Y salió a entrenar con medias porque hicieron un vendaje, porque estaba medio tocado. Y nadie lo sabíamos. Y aún así le dije eso. Pero lo más curioso de todo esto es que mete el gol. Y cuando tú metes el gol de tu vida, el gol que cambia la historia del Real Madrid, no tardas 5, 10 segundos. No, es que nada más meter el gol, lo primero que haces es ir a señalarme y a dedicarme el gol, y nos fundimos en un abrazo. Que mira que tengo yo mala suerte en el Real Madrid, que cuando va corriendo así señalando, cuando ya no vamos a fundir, no tiene otra cosa que hacer el realizador que cambia de plano y sale toda la grada. Y a mí me borra, como siempre en el Madrid, me borra. Y el siguiente plano es una montaña de gente, y claro, yo estoy abajo del todo, no salgo por ningún lado. O sea que no hay imágenes tuyas de ese gol. No hay imágenes. Y mira que he buscado, no hay imágenes. Hay fotogramas, sí hay, pero no hay la imagen esta. Y lo que te digo, ¿cómo, no sé, una persona que hace ese gol y que enseguida se acuerde de ti al segundo? Porque es meterlo y ir a por mí. Pero que tú no sabrías en ese momento a lo mejor ni por qué era, ¿no? Luego no, yo salí del banquillo. Sí. Pues yo qué sé, entiendo yo que sigue en aquel momento, pues no me acuerdo muy bien. Pero es que aquí está la historia, es que Mijatovic y yo somos muy, muy amigos porque somos vecinos. Desde que él llega a Madrid somos vecinos. Me refiero, yo estaba soltero y compro una casa, y cuando estoy con mi novia, que luego ha sido mi mujer, o sigue siendo mi mujer, estamos viendo tal, y justo llega un coche y se baja Mijatovic y me mira y digo, estate aquí, chaval. Y digo, ¿qué haces tú aquí? Y dice, ¿qué compras esta casa? Y digo, pues está la mía. Vecinos, somos vecinos de hace 30 años. Mis hijos, sus hijos, estamos siempre juntos. Entonces, en aquel entonces ya tenemos una relación muy buena de estar siempre juntos, y yo creo que también eso influyó a la hora de enseguida venir a dedicarme el gol. Hablas del abrazo con Mijatovic. ¿Cómo fue el abrazo con tu padre después de ganar la séptima? Pues es otra de las cosas que, bueno, sí tengo alguna foto con él, pero tampoco fue muy por las mismas gilipolleces. Por eso que contabas antes, claro, ¿no? Por eso, mira, si me arrepiento de momentos históricos. Bueno, por lo menos tengo una foto, o es la foto, yo creo que representa la séptima Copa Europa, que fue la portada del AS, en la que, y no recuerdo cómo fue, la que sale mi padre con la Copa Europa y estamos alzándole. Está Clarence Seedorf y estoy yo. O sea, está como en los hombros de Clarence y mío. Yo no recuerdo cómo fue, pero esa foto, hostia, la guardo o esa portada la guardo como si fuese el mejor recuerdo que tengo con él. Bueno, lo tengo todo ahí bien puesto, y yo muchas veces me pongo a pensar, digo, imagínate cómo estaba, bueno, aquí, bueno, sois padres, ¿no? Sois padres, imagínate tú ser Creo padre. Sí. Joder. Imagínate tú ser padre, conseguir, bueno, pues el amor que tenía mi padre por el Madrid, llegar al Madrid, una situación jodida, sacarlo adelante,
conseguir la Copa Europa después de 32 años, estar alzando esa copa y que te están alzando tus futbolistas y que uno de los futbolistas sea tu hijo. Imagínate cómo estaba. Aquel 20 de mayo del 98, se han cumplido justo ahora 28 años. Ayer. ¿Fue posiblemente tu mejor día en el Madrid desde que entraste con 9 años? ¿El más feliz? Fue el día de mi debut, fue el día que ganamos la 7ª Copa Europa, fue el día que ganamos la Intercontinental, pues también fueron 38. Y para mí la Intercontinental, que ahora se ha perdido como un poco de valor, pero en aquel momento sí que eras campeón del mundo. Y recuerdo que el Vasco Gama era un equipazo, era mucho tiempo, era también como jugar en Tokio, tenía mucho prestigio esa Intercontinental, que luego el Madrid la perdió 2 años seguidos, no pudo ganarla. Esa también la disfruté mucho. Pero sí, ¿no? La 7ª Copa Europa, lógicamente, es que cambió. Me acuerdo yo perfectamente llegar a Madrid. Es que yo no he visto nunca Madrid con tanta gente. Los balcones, las ventanas, la calle, desde el aeropuerto hasta Cibeles. Y en Cibeles es una locura. Y luego el Bernabéu lleno, o sea, yo no sé... se hablaba de 700.000, 800.000 personas en la calle. Yo creo que más, y puedes decir millón, yo creo, porque yo no he visto tanta gente en mi vida. ¿Cuántos días estuviste celebrando esa Copa Europa? No te falta que cuentes intimidades, Fernando. No, porque mira, yo tengo una cosa. Yo para eso siempre he sido muy malo, porque yo siempre he estado con mi mujer, me refiero. Estuvo en Ámsterdam conmigo, luego se vino aquí, luego fuimos a un restaurante donde íbamos allí a celebrarlo. Y luego Bien hecho, por eso sigues con ella. Y luego, escucha, mi mujer, ya vamos a hacer 29 años de casados. Con lo cual, imagínate. Entonces, siempre está conmigo. Eso es otra Copa de Europa. Es un título importante. Eso es la Copa de Europa. La Copa de Europa, la grande. La Copa de Europa, pero pues nada, yo disfrutando mucho con ella ya teníamos una niña, creo. Teníamos ya mi hija la mayor, que mi hija la mayor nace cuando llego yo de Dortmund, nada más aterrizar, vamos al hospital, porque mi mujer se puso de parto y nació mi hija. Y me acuerdo perfectamente que la llamaron la niña de la 7ª. Como dicen que los niños vienen con un pan bajo el brazo, dijeron, a ver si esta niña trae la 7ª Copa Europa. Y dijeron, la niña de la 7ª. Casi nada. Oye, 29 años, claro, tu mujer estuvo contigo desde antes de la 7ª. En ese trasiego... 29 años, vamos a hacer 29 de casados, años de casados. Que antes estuviste de novios, claro. Novios, que estuvimos también un año. En ese trasiego que tú lo pasaste tan mal en el Madrid, ¿cómo de importante fue ella para ti? Pues por eso muchas veces preguntáis, ¿pero cómo aguantaste? Porque estaba a mi lado. Porque está en casa y tienes una persona con la que puedes hablar, con la que también muchas veces te quita la tontería que tiene en el mundo del fútbol, que tiene mucha tontería, y tener una persona con los pies en el suelo y que te diga 3 cosas que tienes que escuchar, que no te gusta escuchar, pero que te las dice, pues es fundamental. Yo creo que todo lo que he conseguido ha sido por ella. Vamos avanzando porque si no sí que nos... Vamos a la etapa del Málaga porque a mí me interesa mucho el cambio tan brusco de ser entrenador a ser presidente. Ser entrenador perdona, de ser jugador a ser presidente. Es lo que te faltó solo. Está pendiente todavía. De ser jugador a ser presidente de un día para otro. Prácticamente, además siendo muy joven, no tenías ni 32 años, ¿no? 31. 32 ya tenía. 32 tenías. 32, tenía 32. Tenía 32 y era 32 para 33 porque fue la temporada 6-7 ya, pues... Cuéntanos cómo fue aquello, porque pues mira, estaba concentrado con el equipo, haciendo la pretemporada, y un día vine como capitán del equipo para afrontarla. Al día siguiente entrar con chaqueta y corbata y siendo el dueño del equipo. Sí, pero tú has reconocido alguna vez que no tenías formación para ser presidente, ni mucho menos. Y encima lo curioso es que la gente me decía, no, pero tu padre es presidente de Madrid, pero ¿qué tiene que ver el Madrid con el Málaga? ¿Qué tiene que ver una sociedad? Por eso he dicho, ¿qué tiene que ver una sociedad anónima deportiva con un club de fútbol? No tiene nada que ver. En ese momento fue como... Y los objetivos de un club con los objetivos de otro no tienen nada que ver, ingresos, tal, de todo. Sí, pero fue como tirarte a una piscina sin saber si había agua. ¿Fuiste valiente o fuiste inconsciente? Muy sencillo, lo hice más con el corazón que con la cabeza. Con la experiencia que tengo ahora no lo hubiese hecho nunca porque era una locura, era imposible que saliese adelante. ¿Pero cómo surge eso? Surge porque muy sencillo, yo era el máximo acreedor del club. Yo siempre he sido un jugador atípico. A mí siempre me decían, no, es que la situación es mala, es que la situación es mala, es que no sé qué. Entonces no cobraba y me convertí en el máximo acreedor. Y de máximo acreedor pasaste a ser presidente. Claro. ¿Y cómo es el primer día en el despacho? ¿Cómo lo recuerdas? Muy duro. Un mundo diferente. Mira, ¿sabes para mí lo más complicado? Fue el día que me puso, en aquel entonces había gerentes, era el gerente del club, me puso, tú sabes, la ficha de jugador profesional de fútbol, entonces tenía que darme de baja como jugador profesional de fútbol. Y el día que me pone la ficha ahí, me dice, hay que firmar para mandar a la federación de que ya no dejas de ser jugador profesional. Era como estaba enterrando una vida entera de sacrificios infinitos para poder llegar a ser futbolista cuando ya tenía el reconocimiento pues del gremio, porque llevaba ya muchísimo tiempo, 300 y pico partidos, todos los días titular en el Málaga, tal,
Y es como... Se acabó todo. Terminó. Y lo tenía ahí delante. Entonces era firmar y acabar con todo. Y empezar otra vida. Por eso te he dicho que yo me he retirado... Bueno, ¿cómo decir? Me he jubilado muchas veces, porque me jubilé como futbolista y empecé otra vida como ejecutivo, como gestor de un club de fútbol. Luego cuando terminé con el Málaga, pues yo dije que llegué por accidente y con fecha de caducidad. Y soy de los pocos ejecutivos que cumplen la palabra, porque muchos llegan ahí y dicen, no, voy a estar 2 legislaturas, y se tiran 5, 6, 7, porque le cogen el gusto al sillón. No, yo cumplí, yo dije que vine por accidente, que llegué por accidente y con fecha de caducidad. Y yo cuando vi que la gente pedía otra cosa, salí al mercado, busqué algo mejor para ellos, que pensaba, y me marché. Tú hiciste un máster acelerado en gestión, o sea, tuviste que aprender sobre la marcha. 42 millones de euros de deuda, con los ingresos de ese año gastados en años anteriores, porque se llevaba mucho lo que pedía adelantos de televisión, pues la televisión de ese año se la habían gastado el año anterior, o sea, no había nada. Sí, acabaste vendiendo el Club Altani por unos 35-36 millones con la deuda, pero la gente puede pensar, es que Fernando se forraría en el Málaga. Claro, ¿Tú perdiste dinero? Perdí más o menos 1,5 millones. 1,5 millones perdiste siendo presidente. Sí, no, siendo presidente, siendo dueño y vendiéndolo cuando no tenía necesidad de venderlo, sino porque la gente empezó a pedir otra cosa que yo no le podía dar. Pues en aquel entonces yo ingresaba, creo que eran 20 y tantos millones, 24, 25, no recuerdo muy bien, y yo me gastaba 24, 25. Bastante había arriesgado ya. Entonces, ¿qué es lo que...? Eso vino luego el control económico. Ahora el control económico es eso, porque la gente dice, el control económico es, si tú en tu casa traes 5.000 euros, no te vas a gastar 30.000, porque te podrá salir bien el primer año. El segundo año va a venir a por ti los saqueros y decir, tú, listo, ven para acá. La casa, el coche, a tomar por culo. Pues esto es lo mismo en el fútbol. Si tú ingresas 25, gastas 25, no gastas 35. Pero es que antes pasaba eso. Uno ingresaba 25 y gastaba 70. ¿Y qué hacían con la deuda? Venga, las alfombras, lo metemos ahí y ya esto que se lo coma el que viene detrás. Sí, el fútbol de antaño que luego trajo todos los problemas después. Efectivamente. Y desapariciones de clubes y demás. Y la venta... una venta en la que, bueno, en principio podía sacar beneficio, pero empezamos a ver hasta que llegó un momento en el que ya incluso perdía. Y dije, es que yo aquí pierdo. Pues incluso por el beneficio del club, porque supuestamente venía a invertir, a hacer que el club tal, que sí, que es lo que pasó los primeros años. Y yo acabé perdiendo dinero. Pero 16 años después, evidentemente a posteriori todos somos unos maestros, ¿le venderías el Club Altani otra vez? Hombre, lógicamente no, pero en aquel momento es lo que la ciudad de Málaga quería, porque querían un equipo que fuese más... es más, yo los 2 años que estuve en primera, un año quedó octavo con un gasto en la plantilla de 11 millones nada más, porque yo ingresaba solo 8 millones en derechos televisivos. Es que hay que ponerse en contexto de esa época, es que ingresaba al Málaga solo 8 millones en derechos televisivos y al año siguiente solo 11 millones. Ahora el que menos está ingresando 45 o 50, que es otra película, ¿vale? Sí. Pero es que encima yo de eso tenía un fichaje que era mi deuda que tenía que ir quitando del club, ¿vale? Que la había pactado con los acreedores, que eran de 3 millones y pico. Entonces yo tenía el fichaje que era de 3 millones y pico, que era para la deuda, y luego se me quedaban 11 millones para hacer la plantilla, para comprar y para pagar, no para fichar futbolistas. Era para su salario y comprar futbolistas. Entonces yo traía futbolistas que me salían gratis o que me tenía que romper la cabeza. No, aprendiste bien. Sí, y escucha, quedamos octavos y el segundo año quedamos, pues nos salvamos en la última jornada, pero nos salvamos, ¿no? Te fuiste dejando al club en primera. Pero yo me ajusté a la realidad, del fútbol o del Málaga en ese entonces, que tenían que empezar a ajustarse el resto de equipos. O sea, había muchos equipos que no estaban ajustados a su realidad, que vivían por encima de su realidad. Entonces yo tenía mucha ventaja y yo podía ya a partir de ahí quedarme en Primera División sin ningún problema. Porque el resto tenía que empezar a ajustarse a su realidad, que la realidad la tenía totalmente distorsionada y tenían que empezar a ajustarse. Y esa realidad era muy jodida y era un camino por el desierto muy, muy largo. Digamos que aplicaste el sentido común, que en el fútbol no era nada habitual. Claro, es que luego aquí, porque luego venden la moto, no, financial fair play, control económico, tal, no sé qué, pero tío, si esto es economía doméstica. Claro, sí. Economía doméstica. Si es que no hay que ser tan... Escucha, lo que pasa aquí, tanto vende moto en este... Sí, eso es verdad. Al final, el financial fair play... Te saca un tío que parece que va a sacar la calculadora, te va a hacer la fórmula de la Coca-Cola y te dice, tengo 10, gasto 10. Es que si dice sentido común en inglés suena mejor, pero ¿no? ¿qué pasa? Que en el mundo del fútbol está el circo romano. ¿Sabes lo que es el circo romano, no? Si te hacen así, te hacen así. Sí. Entonces, cuando te hacen así, todo fenomenal. Pero cuando te hacen así, empresarios importantes empiezan a cometer errores porque no les gusta que la gente les putee, la prensa empieza a presionar, que si un fichaje tal, y ellos saben que están cometiendo, pues se está saltando el presupuesto, pero... lo cometen. ¿Por qué? No sé. Porque hay que entender el negocio del fútbol, hay que entender
el fútbol para aguantar esa presión. Tú que invertiste mucho dinero en un máster, bueno, realmente el dinero que perdiste fue como un máster de gestión viviéndolo en primera persona. Un poco caro, pero sí. Un poco caro. Por eso lo hice en máster, claro. Pero insisto, yo al final... Mira, yo podía haber seguido 4 años que tenía más firmados en el Madrid, pero yo en el Madrid era el jugador que menos cobraba, con mucha diferencia, porque yo tampoco podía exigir nada, ni podía pedir. Me marcho. Pero yo tenía oportunidad de verme del Málaga porque hice temporadas muy buenas. Siempre estaba elegido casi el mejor defensor, no sé qué, o sea, muchas veces. Me podía abrir a otros equipos ganando mucho dinero, pero yo preferí quedarme en Málaga porque mi familia era feliz, porque yo era feliz. Porque muchas veces no se necesita absolutamente todo, sino estar feliz en un sitio y comprometido y realizado con ese club. Y yo estaba muy comprometido y muy realizado con el Málaga. Ya que hablamos de presidentes, Fernando... Perdón, esta porque se me ha colado de antes, y ya que estás hablando de ofertas, ¿es verdad que te quieres Ferguson para el United estando en el Madrid? Eso dijo el periódico y estuvo en el campo, al parecer. Bueno, el que firma la noticia, Carlos Cariño, redactor de AS, o periodista de AS. ¿Sigue en Málaga todavía? Sí, sigue en Málaga. En Málaga me hizo una entrevista el otro día y me recordó esto. Y yo le dije, pues dice, sí, estaba allí, y lo voy a decir, que estaba allí en el campo viendo el partido y te vino a ver a ti y a otro, me dijo, no sé quién era. Se habló también de la Roma, del Lazio, del Sevilla. El Sevilla fue en el Real Madrid con la época de Capello, que me quiso a principio de temporada, y luego, como no, entonces en esa época, si no jugabas 5 partidos, tenías la posibilidad de salir en diciembre. No había jugado más de 5 partidos y tuve la oportunidad de salir otra vez en diciembre. Y yo le volví a pedir, oye, que no estoy jugando, me voy al Sevilla, que me quiere. Y no me dejó salir. Ni al principio, Fabio Capello, no me dejó salir ni al principio ni en diciembre. Ya que estábamos hablando de presidentes, no sé cuál es tu opinión sobre Florentino Pérez, nunca te he oído hablar mal de él. Florentino y tu padre eran enemigos, sí. Luego se hicieron amigos. Sí. En los últimos años tu padre disfrutó de ser presidente de honor en el palco, además recuerdo yo que no paraba de firmar, de hacerse fotos, era una persona muy, muy carismática. ¿Cuál es tu opinión sobre Florentino Pérez? Pues mira, yo Florentino es cierto que cuando empiezo a saber de él, lógicamente es cuando las elecciones del 2000, y lógicamente yo ya estaba en el 2000, estaba en el Málaga, por eso yo, en la distancia, ¿no? Pero lógicamente pues fueron unas elecciones duras, como todas las elecciones se dicen cosas nada agradables, y bueno, pues la verdad que no le tenía simpatía, porque lógicamente no había dicho cosas simpáticas de mi padre, y como no es normal, pues no... Pero luego yo cuando me convierto en presidente y dueño del Málaga, soy yo el que tiene que representar al club, comidas oficiales, y ahí es donde le conozco a Florentino, una comida oficial cuando ya subimos a Primera División y tenemos una comida oficial con el Real Madrid. Y bueno, yo eso que, bueno, pues que tienes una persona como que no te hace gracia por lo que había pasado, porque había un conflicto, ¿vale? Pues cuando lo conozco, pues simpático, amable, cariñoso, y bueno, el concepto me cambia. Entonces, yo creo que soy el que influye un poco en que mi padre empiece a retomar esa relación, porque ya mi padre no me gustaban muchas veces actitudes suyas como de... Dije, tío, si no eres un expresidente exitoso, disfruta de tu situación como expresidente, ya no vas a ser más presidente tal. Entonces, no sé si hizo clic o no hizo clic, pero empezaron a retomar la relación y bueno, al final tuvieron una relación muy buena, se llamaba mucho, iba siempre al palco, como tú dices, pero disfrutó de esa posición de expresidente que yo creo que es más cómoda, no tienes ningún estrés que tiene el presidente. Empezó a disfrutar, lo tenía que haber hecho mucho antes. Y bueno, pero al final sí, bueno, pues retomaron o aparcaron sus diferencias y empezaron otra relación. Florentino ha hecho cosas muy buenas por el Real Madrid, ha cambiado, ha modernizado, pero por ejemplo, cuando él dice, cuando yo llegué al Real Madrid no se pagaba a los jugadores, el club estaba muy mal, ¿eso te duele, te molesta? Sí, claro, y cosas de hace 26 años, pues no sé a cuento de qué, pero insisto, eso es lo que dice él, yo discrepo de lo que dice. Porque yo he hablado yo no estaba ya en el equipo, he hablado con compañeros a los que aludió en su día y no es así, pero bueno. ¿Y por qué crees que lo hace? Porque... No lo sé, es igual. No lo sé, pero tampoco... no lo sé, pero a ver, yo creo que eso ahora no creo que toque, porque hace 26 años yo creo que a nadie le interesa qué es lo que pasó o qué dejó de pasar. Y de la gestión de Florentino, a ti, por ejemplo, ¿qué no te gusta? Porque es verdad que ha hecho cosas muy buenas, pero... No, a mí no me gusta, no, a mí me gusta todo. Yo creo que ha cometido errores también, o sea, se puede decir. Sí, pero bueno, hablamos a nivel de gestión. Si hablamos a nivel de gestión, hay gestión y gestión deportiva. La gestión deportiva es magnífica porque los títulos ha habido un
un momento en el que deportivamente, no estos 2 años, sino también la época de los Galácticos, que no se ganó tampoco mucho, pero bueno, pero al final el crecimiento del club siempre ha sido un crecimiento muy, muy importante, ¿no? Es más, yo creo que la época en la que menos títulos se ganó, que fue con los Galácticos, es cuando más se creció a nivel de marca Real Madrid, ¿no? Con lo cual eso es muy llamativo y muy importante, ¿no? Y luego la transformación del Bernabéu, la transformación de la ciudad deportiva, o sea, hay muchas más cosas positivas que negativas. Ahora, tú me imagino que eres socio del Sí, Madrid. de más de casi 50 años de socio. Va a haber elecciones, o ha convocado elecciones Florentino. Si hay los 2 candidatos, Enrique Riquelme, Florentino Pérez, Muy fácil. ¿a quién vota Fernando Sanz? Yo al Real Madrid. Es que yo voy con el Real Madrid. Bueno, según eso está Pero es votando que- a Florentino, pero- según no, dice pero Florentino, escucha, ¿no? Pero escucha una cosa, es que esto no va de personas, esto va de club. Escúchame, el club es que la gente lo que no entiende es que el Real Madrid está muy por encima de Florentino, de Enrique Riquelme, de Mbappé, de Cristiano, de todo este tipo de jugadores que han hecho que sea más grande el Madrid, pero el Madrid está muy por encima de ellos. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Si esto no va de personas, las personas vamos y venimos, pero el club, la entidad se queda. ¿Qué te pareció la Luego rueda de dicen prensa? que los gallegos no nos mojamos, ¿eh? Sí, Ahí sí, dice- no, es igual. Habrá ido a veranear a Galicia. muchas Seguramente, veces. seguramente. ¿Qué te pareció la rueda de prensa de Florentino? Bueno, la comparecencia. No, a ver, me llamó la atención. Yo creo que le llamó la atención a todo el mundo. Porque primero, la última que hizo, creo que dijeron que fue hace 10, 11 años, pues me llamó la atención. Yo sinceramente pensé que iba a hablar del proyecto deportivo o del nuevo entrenador o algo de esto, ¿no? Lo que nunca pensé es que iba primero a convocar elecciones y segundo, pues decir todas las cosas que dijo, ¿no? O sea, fue sorpresiva, la verdad. ¿Tú crees que ahora mismo es completamente imposible desbancar a Florentino de la presidencia? Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque son muchos años y porque son años de mucho éxito. Y eso es una tarjeta de visita incontestable. Oye, para acabar vamos a ponerle a prueba como es comentarista de Chiringuito y está ya Y de los fogueado buenos, y además, demás, y de los buenos. buenos y de los que se moja, Vamos a preguntarle un poquito por actualidad. Mbappé y Vinicius han demostrado que no tienen mucha química en el campo. ¿Tú eres partidario de quedarte a los dos o de vender a uno? Por momentos sí, por momentos no. Lo de la química depende del momento de la temporada. Al principio de temporada tenía mucha química. Sí, y luego pero- depende de esa química, depende del partido, depende el momento. Sí, porque normalmente ha rendido mejor uno cuando no ha estado el otro. O sea, eso es así, mirando los A ver, números. al final lo que no rinde es el equipo, porque al final 2 jugadores son parte importante del equipo, pero al final esto va de... ¿Sabes el problema? Que es que estamos haciendo que el fútbol sea de premios individuales, de que si uno mete 40 goles y al final no premia la colectividad, y esto es un deporte colectivo. O sea, no sé qué, a mí que Mbappé meta 40 goles, si para el Madrid no le sirve para ganar ningún título, me da lo mismo, sinceramente. Luego podemos analizar si, bueno, sí, pero este mete 40 goles, sí. Vamos a analizar este analizamos si ha hecho su trabajo, pero vamos a ver el resto si ha hecho su trabajo, ¿vale? O sea, este fútbol a mí, no sé, yo creo que es un deporte colectivo y muchas veces estamos, que si ha hecho bota de oro, que si el balón de oro, que si el de Best, esos premios me dan lo mismo, tío. Yo creo que el Real Madrid gane títulos colectivos y que gane el Real Madrid títulos. ¿Tú por qué crees que se desploma el Real Madrid? Porque es que hace 2 años fue campeón de Champions. Yo creo que el punto de inflexión Sí, lo sabe claro. el punto de inflexión lo sabe todo el mundo. Creemos que todo el mundo coincidimos, ¿no? Que fue el partido contra el Barça, que curiosamente se le gana. Ese es el punto de inflexión para que el Madrid, pues algo pasó para que, bueno, ahí saltase La salida de Vinicius. la serie Sí, de el cambio de Vinicius, el cambio de Vinicius, que yo creo que, la a ver, cosa es un cambio como otro cualquiera. La reacción es impresentable. Yo creo que incluso el propio Vinicius lo debe saber. Yo creo que la reacción que tuvo no está a la altura del juego del Madrid, porque por todo lo que se dijo, y a partir de ahí algo cambia. ¿El club debería haber respaldado a Xavi? O Xavi tenía que haber tomado decisiones que no tomó, porque yo soy entrenador y un jugador me hace eso, yo inmediatamente le siento en el banquillo. Ahora, eso tampoco lo hizo Xavi, con lo cual podemos coger esa versión y podemos coger la versión de que Xavi no tuvo la reacción que creemos que tiene que tener un entrenador para hacerse respetar en un vestuario, ¿no? Pero fíjate, el Madrid ganó 12 de 13 partidos Sí, con Xavi Alonso no, en el 13 de comienzo, 14. o 13 de 14. Entonces, y al poco tiempo, pues estamos Insisto, hablando de lo que es el fútbol. Si tú en un vestuario no coges la autoridad, como esta situación, ¿qué va a pensar luego Bellingham? ¿Qué va a pensar Rodrigo? ¿Qué va a pensar? Hace esto y no pasa nada. Anchas Castillo. No, si te ven débil, los tiburones te devoran. Pues entonces, tú hablas del club, pero podemos hablar también del entrenador. Si el entrenador coge y dice al banquillo, no, es que el club, pues que me echen. O sea, que a Xavi le faltó personalidad en ese momento. No, yo digo que ahí hubo una mala gestión. Una mala gestión
de poner las cosas en su sitio en el vestuario. Y un jugador que comete una indisciplina se le multa y va al banquillo. Fernando, ¿y tú es lo que ha crees? pasado en toda la vida de Dios en todos los equipos de fútbol. ¿Se ha sido muy permisivo con Vinicius? Con algunas actitudes, con algunos gestos. Escucha, depende qué actitudes, depende qué gestos, depende de muchas cosas. Pero en este en concreto, yo creo que sí. Porque se le tenía que haber sentado en el banquillo y se le tenía que haber multado. Se le tenía que haber puesto el régimen interno, porque eso no se puede hacer en un campo, y menos en el Bernabéu, y menos en conto público. ¿Es más grave eso o las declaraciones de Mbappé después del partido contra el Oviedo? Las de que dice que el cuarto delantero. Sí, que había estructura, que bueno, una rajada al final contra el Yo Arbeloa. creo que es una medio rabieta, ¿no? Es una medio rabieta de no haber jugado y yo qué sé. Yo creo que eso ya, partidos ya que no hay nada en juego, que yo creo que actuó mal ahí Mbappé y yo qué sé. Si es que ya el problema es que el año está siendo convulso con noticias y con historias que yo creo que perjudican más a la imagen de Madrid y perjudican al propio jugador más que beneficiar, porque ya si todo el mundo está esperando ya que termine la temporada, que empiece el Mundial y poco más. Antes han sido muchas cosas, una de ellas la doble pelea de Valverde y Chamonix. Los que estamos fuera del vestuario no sabemos qué pasa ahí dentro. Tú que sí has estado pero ahí sí es dentro, cierto, mira, ahí sí que comparto con Florentino de que ¿es habitual? A ver, no es habitual, lógicamente, y menos que salga a la luz pública, pero sí que haya enfrentamientos, que haya conatos suele ser habitual por lo menos una al año en cualquier vestuario, ¿eh? Ya puede estar en el Málaga, puede estar en el Sporting de Gijón o puede estar en el equipo que sea, porque al final hay muchos entrenamientos muy duros en los que hay roces, en los que puede haber una patada a destiempo, que bueno, que eso puede provocar un pique, y ese pique, pues si no se zanja, pues puede conllevar pues algo más importante. ¿Tú crees que Valverde y Tchouaméni pueden seguir conviviendo juntos en el vestuario después de lo Sí. que ha pasado? Porque es muy fuerte. Es muy fuerte, pero sí. Sí, porque yo he visto peleas muy duras y luego al final, escucha... Bueno, ha habido jugadores que no se hablaban entre ellos en los equipos. Hombre, es que claro. eso, yo creo que en casi todos los vestuarios del fútbol español habrá jugadores que no se hablen o que tengan más simpatía por uno que por otro. Al final yo muchas veces, te lo puedo yo por mí, yo llegaba al vestuario y yo lo que tengo es trabajar durante estas 2-3 horas con jugar los partidos a muerte con él, pero yo no tengo que poder ser colega suyo, si no me apetece. Ni tengo que salir a comer con él. ¿Para ti como futbolista es más grave la pelea o la filtración? La filtración. La filtración es mucho más grave. La pelea es muy grave, pero la filtración también, un vestuario es sagrado. O sea, y el que ha vivido el vestuario sabe que lo del vestuario, y más en los vestuarios de fútbol, es sagrado. No sabe que salgan cosas de un vestuario... Pero, hombre, es que esta pelea también, estamos hablando de una persona que tuvo una... Acabó en el hospital. Acabó en un hospital, efectivamente. No, es que... O sea, ¿Tú que, crees tampoco, que tampoco he visto peleas de que el otro acabe en un hospital. También O por lo menos no se conocen, ¿no? Bueno, tú no lo has visto en yo un vestuario, ¿no? Mis años de vestuario yo no he visto he visto peleas, pero que acabe en hospital no. Porque... ¿Tú crees que Valverde sería un buen capitán ahora para el Real Madrid? Sí. ¿Tú apostarías por él? Sí, aparte que yo creo que la tradición, no en el Madrid, sino en todos los clubes, es que el más antiguo es el capitán, salvo excepciones. Pero casi siempre el que más tiempo lleva en el primer equipo es el que suele ser el capitán. ¿No crees que deberían votarse al capitán? Hay algunos sitios que se votan y hay en otros sitios que no, que directamente el más antiguo es el que Pero es el tú, capitán. como la experiencia que tienes en un vestuario, ¿qué te parece más? Depende. No sé, justo, lógico. Tendrías que ver, hombre, supuestamente yo creo que a lo mejor eso, justo o no justo, no lo sé, pero depende, tendrías que analizar lo que tienes en el vestuario y a lo mejor tomar la decisión de votar, pero si tomas esa decisión, a lo mejor el que es más antiguo, que es lo que se hace siempre, puede montarte un motín, o sea, Ya, es complicado, es complicado. Hablamos de alguien que dividió al madridismo y vuelve. ¿Mourinho te parece la persona adecuada para tomar las riendas del equipo ahora? Es que si tú analizas posibles entrenadores, yo creo que es el que mejor se puede ajustar a lo que el madridista quiere ahora, ¿no? Que quiere ahora pues lo que quería de Xavi, que no sucedió, pues entiende que Mourinho se lo puede dar, que es pues orden en un vestuario en el que ha habido desorden. Entonces Mourinho, con la hoja de ruta que tiene, con el expediente que tiene, con la hoja de servicios que tiene, pues es el que mejor se ajusta a esto, o el que mejor se puede ajustar a esto. Lo que pasa que insisto, también la entrada de Mourinho, un tío que ha conseguido absolutamente todo, en un vestuario también influye mucho en poder hacer que esos jugadores pues entren en la dinámica del entrenador. Pero, insisto, esto va a ser, llegará el primer día si llega Mourinho, o el que llega, y va a ser toda una base de aceite, todos van a hacer a la perfección los trabajos, todos van a correr para donde tengan que correr, todos van a tener que hacer los primeros días. Hay que ver luego cuando llegue la primera derrota o cuando llegue el primer problema. O el primer cambio, ¿no? Cuando el primer cambio, la primera situación en la que uno... Hay que ver cómo gestiona eso el entrenador que sea,
si lo gestiona bien, si lo gestiona mal, porque ahí es donde puede empezar todo, para bien o para mal. Sí, pero que aparte de eso, al Real Madrid no se le va a pedir que tenga un vestuario ordenado, se le va a pedir que gane títulos, Claro. y que se ponga a la altura del Barça, que ahora mismo está por encima. Sí, pero... ¿Para eso crees que Mourinho es el se le va a mejor? pedir eso y se le va a pedir también que la imagen no sea la que ha sido... Claro, porque obviamente, la sí, imagen sí. para el Madrid es muy importante también, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí bombardeando preguntas a Fernando Sanz. Creo que aquí hay... Le voy a hacer la última. ¿Le vas a hacer la última? Antes de Mejor que la de ellos. Antes de que disparen los chicos. Antes hemos hecho una comparación entre Fernando Sanz y Dani Carvajal como dos ejemplos de canteranos. No que- es un ejemplo, Bueno. no es una comparación acertada. Bueno, Porque estás hablando de un jugador, el mejor lateral derecho de la No, historia del pero Madrid y uno de los mejores de la historia. Escucha, hablamos de 6 Copas de Europa, ¿eh? Sí. Que poca broma, ¿eh? No, de lo que estamos hablando es de lo que significa la figura de un canterano. Sí. Que empieza desde abajo y que va subiendo hasta arriba y los Antes de valores que antes de representa. llamar la pregunta ya te la voy a responder porque sé por dónde vas. Y yo Adelante. muchas veces en el propio programa he dicho que para mí es innegociable que por lo menos haya como mínimo 6-7 canteranos en el primer equipo. Porque ese sentido de pertenencia, porque ese amor por el Real Madrid, ese saber contar la historia de lo que es el Real Madrid, es indispensable que haya 6 canteranos como mínimo en el primer equipo del Real Madrid, aparte de algún nacional que otro. Le hemos exprimido como un limón. No sé qué les queda ya a los chicos. No, O sea es que las preguntas duras vienen ahora. O sea, Bueno, vamos a hacer una mini rueda de prensa, así que bueno, os presentáis. Nombre y medio. Y disparáis. Buenas, Fernando. Soy Pablo, del máster en Comunicación y Periodismo Deportivo. Habéis hablado del Fernando Sanz futbolista, del Fernando Sanz presidente y máximo accionista, del Fernando Sanz casi periodista o que da masterclass en las aulas. Colaborador. tertuliano. Periodista, yo no quiero pisar callos. Lo que te faltaba. No quiero pisar callos. ¿En algún momento te has planteado el Fernando Sanz entrenador? No es una cosa que me da la atención, ¿eh? Yo creo que no tendría paciencia para eso, ¿eh? Y aparte ahora, ya con mi edad, empezar a hacer el curso de entrenador, independientemente que yo podría hacer el curso de entrenador que es para jugadores que han jugado en la selección española, o si has hecho más de 8 años en primera división, pues también optar a esto. Entonces yo, como he estado más de 8 años, podría optar, pero no me llama la atención. Y ha habido un par de veces que he ido a hacer las típicas clinics con chavales, y cuando entras en el campo y le das una serie de órdenes o serie de consejos, hostia, el gusanillo empieza a meterse y digo enseguida, no, sal de aquí, que como te entre este gusanillo, no. Pero no, la verdad que no. Fernando, antes de ser bisabuelo, ¿por dónde pasan tus planes? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Es abuelo. Cada vez te queda menos. O sea, con 49 años, abuelo. Antes de los 70, Aparte, bisabuelo. casi con 48, porque mi primera nieta nació el 5 de enero y yo soy del 4 de enero, con lo cual yo el 4 de enero cumplí 49 y al día siguiente nació mi nieta, con lo cual casi 48, 49. Bueno, lo celebráis prácticamente. juntos ya. Prácticamente, sí. Bueno, y yo estaba deseando que no fuese cuando... El mismo día. Para no, ¿sabes? Porque cada uno tenga su día, sobre todo por la niña, que luego al final empiezas a estorbar, ¿sabes? Y los niños se merecen mucho más la celebración. A mí cada vez, desde los 50 me sientan fatal, también te lo digo, ¿eh? Yo no celebro ni el 50, ni el 51, ni el 52. No me digas por qué. Yo tenía pensado hacer una fiesta. Pues hay que celebrarla, Fernando. Pues, sí, pero es igual. Si lo iba a hacer, pero me entró un tal y desde entonces no celebro nada. Hay que celebrarlo porque... Hago la tarta, sí, la celebro la tarta, sí, muy bien, tal, y fuera, se acabó, dejar de historias. ¿Y qué quieres ser de mayor entonces? ¿Qué quiero ser de mayor? De mayor, ¿qué quiero ser? Pues para mí lo más importante, y es como decía mi padre, es la familia. Para mí es lo más importante. Entonces, lo primero es la familia, lógicamente, es lo más importante para mí, y luego el trabajo. Y ahora mismo a nivel laboral estoy muy tranquilo, estoy disfrutando de estar en el chiringuito, pero siempre tengo la cabeza y siempre estoy haciendo cosas y siempre estoy empezando cosas y siempre estoy preparando el siguiente paso. Ahora me dirás, ¿cuál es el siguiente paso? No lo sé, pero habrá siguiente paso. Al final va a ser entrenador, ya verás. No, menos el entrenador porque demasiado estrés. Para eso necesito el título y ya te digo que ahora mismo el título no estoy para sacar. Bueno, nunca se sabe. Como dijimos antes, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Si no celebra los cumpleaños, ¿cómo se va a sacar el carnet de entrenador? No, eso no me llama la atención, no de entrenador, no. Y no me llama la atención no porque no me llame, sino porque no quiero meterme en ese sitio. Es lo que me falta, pero no me llama. Bueno, lo hemos pasado bien, ¿no? Muy bien. Se han pasado volando las 2 horas. Bueno, Nosotros hemos estado muy a Está gusto. Silvia con la llave ya para Está cerrar sí, ¿no? el edificio. Así Bueno, que- ya nos dio un pequeño toque con las persianas aquí. Sí, para... Sí, ya fue Eso lo un arregla aviso. Julio enseguida. Bueno, Fernando, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas contado tu visión de la vida. Yo creo que has descubierto un poco la otra cara del fútbol a mucha gente que no la conocía,
que no todo es bonito, que hay un lado desagradable y que hay que luchar contra los clichés y ser fuerte mentalmente. Bueno, es desagradable, depende. A ver, no te depende de quién sea, ¿no? Según qué situaciones. Te digo una cosa, esto mejora mucho porque cuando irrumpió el hijo de Simeone, cuando irrumpió varios hijos, la primera reacción de la gente es positiva. Y eso es lo que a mí me llena de satisfacción. Como me llena de satisfacción que ahora, por ejemplo, uno insulta en la grada y ya llega el futbolista y le señala. Eso me ha llenado de satisfacción, porque yo antes me los tenía que comer. Yo me he comido calentamientos en estadios que no te quiero ni contar. A nivel de vejaciones, escupitajos, insultos y un largo etcétera, y no podías hacer nada. Entonces, todo esto que que se está avanzando, me llena de satisfacción. O sea, que primero, antes de enjuiciar a este jugador por ser hijo de o ser no sé qué, vamos a verlo, a ver qué tal. Y luego ya lo enjuiciamos. Pues me agrada. Pues esto sí que ha sido una masterclass. Totalmente. Esperemos que no nos cobre. Sí, si nos cobra la masterclass como la del Málaga, que le cobraron a él, no nos libra. Fernando, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias.